ciertos resultados. Muchos le llaman, ¿no?, resultados y discusión. Nosotros hemos dicho, lo podemos llamar análisis de resultados. Pero ¿de dónde van a salir estos resultados? En la doctrina, en la teoría, usted puede ver muchas cosas, ¿no? En la teoría, en la doctrina, pero no se trata, pues, de justamente saber solamente interpretar la doctrina, sino lo que tenemos que nosotros ver cómo es que lo hacemos, o sea, cuál es lo práctico acá. Estos resultados vamos a obtenerlo de acuerdo a la a los datos que hemos tomado en cuenta, de acuerdo a las técnicas, a los instrumentos que hemos tomado en cuenta. Entonces nos va a permitir formar cuadros, formar tablas. Entonces allí yo voy a tener los resultados, pero tiene que ser en base a mis objetivos que yo me he trazado. Claro, que yo dentro de todo lo que he venido analizando, ahí voy a encontrar, pues, cuando hablamos, por ejemplo, se me ocurre, influencia de la NIC 2 en el crecimiento económico de las empresas ah, del sector, a ver, textil en la región Puno. Puede ser, pero ¿cómo he obtenido? ¿De dónde he obtenido yo esos resultados? He tenido que tener a una población y probablemente hay empresas, probablemente hay instituciones, ¿no?, que tienen que ver con esta información, ¿no? Muy bien, entonces, los resultados, acá puede decir, la sección de resultados debe tratar los hallazgos de la investigación. Sí, pues, pero esa información, hemos dicho, tiene que ser lógica, tiene que estar relacionada con todos mis objetivos que yo me he trazado de investigar. Esos recursos que yo he podido obtener me va a permitir a mí, me va a permitir a mí, definitivamente, tener claridad, ¿no? Claridad en las conclusiones que voy a obtener. Mis resultados van a salir producto de ¿no?, la información que yo he obtenido y de ahí me va a permitir con eso concluir. Algunos le llaman, ¿no?, resultados, hemos dicho, y discusión, porque hay algunas controversias que debemos de ser precisos, claros en la información que yo he adoptado, por supuesto que sí. Por eso nos dice en esta parte, evitar el uso de frases que hagan parecer obvia la información de tablas y gráficos, así como de resultados que no son importantes para contestar la pregunta de investigación. ¿Se da cuenta? Para contestar la pregunta. ¿Y de dónde viene esa pregunta? Pues por los objetivos. El objetivo, lo, a la pregunta le damos un sentido de objetivo, simplemente incrementando un verbo en infinitivo. Y si esto lo queremos invertir a la interrogante, le damos esa forma de pregunta, cambiándole la palabra en infinitivo que tiene el objetivo y convirtiendo la pregunta. Por eso le comentaba que tenemos que tener claro todos estos aspectos que son sumamente importantes. Muy bien, nosotros que hablamos de la discusión, el propósito de la discusión, hemos dicho, es interpretar, describir los hallazgos, pero cuando se lleva la discusión, hemos dicho, en algunos temas que hay ciertas controversias doctrinarias. Un autor dice A y el otro dice B, y usted puede de repente inclinarse por el B o por el A, o de repente hay varios autores. Entonces allí tenemos que nosotros, de repente, ¿no? Por eso se dice discusión. Está usted sometiendo a ciertos análisis con posiciones diversas, pero igual usted va a tener, para poder llevarlo a esto, ha tenido que hacer análisis de las técnicas y de los instrumentos que ha aplicado.
Ojo, vuelvo a repetir, mis amigos, la próxima clase, así como hoy día, estaremos dando examen, pero después del examen vienen las exposiciones de las tesis, ¿ya? Ya después daremos, cualquiera puede exponer, cualquiera puede exponer. Entonces, eso va a ser rápido, porque por la cantidad que somos, y no cuándo terminaríamos, ¿ya? Entonces, estemos atentos, por si acaso. Muy bien, entonces la discusión, hemos dicho, siempre va a tener una relación, siempre va a estar conectado con la introducción, porque la introducción, ahí estamos haciendo ver qué es lo que vamos a llevar a cabo. ¿Qué debemos de tener en cuenta nosotros para escribir bien la discusión? No usar verborrea ni ser repetitivo, no podemos ver un título o cuando vamos a concluir a cada rato redundar con un solo término. A veces he visto en el título hasta 2 veces o 3 veces hay la misma palabra. No, tenemos que nosotros, desde allí tiene que estar bien organizado, ¿ya? Igual, cuando hablamos nosotros de las conclusiones, tienen que ser, pues, precisas. Por eso nos dice ser conciso, mostrar cada punto de forma clara. Entonces vuelvo a recordarle, mis amigos, que para nosotros no vale, y eso lo hemos dicho desde el curso anterior, por ahora, lo que viene a ser la entrevista y la encuesta. Porque tenemos, miren, hemos visto cuántas herramientas hemos venido describiendo, muchas de ellas, pero no lo utilizamos, solamente vemos de que se me han mencionado, pero en el trabajo real no, usted no ha podido adecuarlo. Tenemos tantas herramientas de nuestra misma labor contable y de otras áreas, ¿ya? Y no podemos caer en el juego de la... Es verdad, yo no digo que no es técnica la entrevista, que no es técnica la encuesta, son técnicas, pero que para nosotros serían pues opcionales. Ya hemos hablado que la fundamental para nosotros es la documental, fundamental. Tenemos tantos documentos, tanta información, y otra que podríamos, si queremos, disgregar la documental en analítica también, la documental y la de análisis, ¿no? Y si queremos juntarlo, y sí, algunos le llaman de análisis documental, pero ahí están las dos cosas. Muy bien, entonces, por si acaso, si usted va a disponer todavía tiene tiempo, yo veo que se encuesta y que ha utilizado entrevista o encuesta, ya no seguimos, allí no nos cortamos. Ya será por una nota así, por el esfuerzo que ha hecho, un 5 pues. Le estoy advirtiendo con tiempo que aún todavía no hemos comenzado a exponer y aún todavía tenemos tiempo. Ya, entonces, mis amigos, no es por fastidiarlos, sino es para acostumbrarlos, para que usted busque, aplique su ingenio, busque algunas técnicas, e instrumentos de nuestra área. Y no copiemos lo que hace el psicólogo, el sociólogo, el profesor, ¿no? Entonces, vayamos a lo que nosotros tenemos que intentar buscar. Muy bien, entonces nos dice que esa, ¿no? Que esa discusión, ¿no? También se debe evitar el uso de jerga, o sea, palabras tienen que ser palabras consistentes, pues, un lenguaje, ¿no? Que realmente, pues, sea técnico y que sea, pues, de nivel. Seguir un hilo, dice, de pensamiento y de escritura lógico. Tiene que, siempre manifestado, tiene que mantener una lógica. La investigación es, mantiene una lógica. En general, interpretar y discutir el significado de los hallazgos en el mismo orden en que se fueron presentando. Por eso que los cuadros de información que tengamos, que va a estar en relación a los objetivos que me he trazado, después eso tengo que ordenar todos mis, ¿no? Todos mis datos y eso me permite a mí concluir. Hablamos de discusión, decíamos, cuando hay 2 o 3 o más, ¿no? Opiniones, entonces
dígame usted por cuál de ellas va, pero no solamente diga, no, yo estoy de acuerdo con lo que dice, pues, Hernando Sampieri, ¿no? Hernández Sampieri tiene una opinión, pero ¿y usted qué dice? Tiene que justificarle por qué, sobre todo relacionado al trabajo que está haciendo. Cuando nosotros hablamos de escribir estos resultados, esta discusión, tenemos que tener en cuenta algunos aspectos fundamentales. ¿Qué se recomienda? Reiterar el problema, ¿no? Pregunta de investigación y describir brevemente los hallazgos más importantes del estudio. Mire a dónde estamos yendo nuevamente. Reiterar el problema. O sea, aquí estamos dando respuesta, pues. Revisar los hallazgos en el mismo orden que fueron reportados en la sección de resultados. Por eso tenemos que organizar nuestra información, contrastar, comparar los hallazgos con lo que se ha reportado previamente. No se incluyen referencias adicionales, el estado del arte, por ejemplo, en el mismo estilo APA. Miren, el tiempo no da para poder nosotros, claro que esto ya les comenté en la clase anterior, el estilo APA lo podemos, no, usted ingresa a internet y pone estilo APA séptima edición y va a encontrar ahí hasta manuales, ¿no? Que lo ideal es pues, la versión inicial nació, no es, esto ya no es de ahora, es del año 2020. Apareció en inglés, pero ya se ha ido pues traduciendo, aunque hay algunas cosas que no están bien, pero tenemos siquiera un punto de partida. Entonces nosotros en estas discusiones, en estos resultados, tenemos que nosotros hacer ver, hacer ver cómo hemos hecho toda la filtración de la información que está plasmada en cuadros, en tablas, en mismos gráficos. Y si ha habido algunas limitaciones también para llevar a cabo, porque ya estamos en final en resultados, algunas limitaciones para llevar a cabo la investigación, es necesario también comentar. Entonces hemos dicho, producto de todos estos resultados, de todos estos análisis, llegamos a concluir. Y será difícil concluir si tenemos la información clara, precisa, no va a ser difícil. Si esa información está relacionado, dando pues respuesta a la pregunta general, si es que tomamos en cuenta la pregunta general o el objetivo general, pues no hay ningún problema, porque esa información va a estar allí, ¿no? Y nos va a permitir visualizarlo. Entonces, pues, llegamos a la conclusión, vamos a suponer, ¿no? Que estamos, mi objetivo era incrementar las utilidades en las empresas exportadoras. Entonces, va a haber un cuadro ahí y yo mencionaré las utilidades ascienden a tal cantidad como se puede ver en el cuadro número tal o en la tabla número cual. ¿Se da cuenta? Entonces, yo esto no es concluir por concluir, sino en relación a mí, a lo que dice mi objetivo y en relación a la información que está inmersa dentro del trabajo que estoy elaborando. Bueno, muy bien. Entonces, mis amigos, toda esa labor que estamos nosotros haciéndole recordar, simplemente tiene que ponerlo en práctica y llegar a concluir. Acá en la conclusión no se trata pues solamente, ya le digo, de repetir lo que yo he encontrado, sino de relacionarlo con qué, con mi pregunta o con mi objetivo. Yo le sugiero que lo haga preferentemente, ¿no? Si tiene, pues hay universidades que le piden, no pregunta general, y no es otra cosa que el título lleva la pregunta. Entonces, conteste la pregunta general. Y las preguntas específicas no es otra cosa
que también tiene relación con los objetivos específicos. Entonces, de respuesta a esto, yo no puedo, no encontré, vamos a suponer que estoy este, analizando tasas de interés, pero eso tiene que estar planteado en mi objetivo. Entonces ya tengo la información dada por producto de la aplicación de las técnicas, del instrumento, ya tengo un cuadro donde puedo mostrarlo con facilidad, haré referencia a ese cuadro, ¿no? Entonces tenemos que nosotros, pues mis amigos, definitivamente tenemos que ir acá aplicando nuestro ingenio, tenemos que ir aplicando simplemente utilizar la información que tenemos ahí disponibles en el trabajo. Entonces nosotros tenemos que, para concluir, yo no le podría decir, pues, si yo quiero llevarlo a un concepto único, la conclusión es el resultado de todo un análisis. Es la respuesta a los objetivos que yo me he trazado, ¿ya? Entonces, ¿esto cuándo se lleva a cabo? Cuando ya terminamos, pues, con la ejecución del proyecto de investigación, ¿ya? Entonces, así de sencillo. Otro aspecto que siempre he visto que tenemos allí, en algunos inconvenientes, y es bueno mencionarlo, el abstract. Y se ha hecho una costumbre también de que usted lo pasa, lo que, o sea, ¿cuál viene a ser el abstract? Resumen, pero el abstract va a estar pues en un idioma diferente. Pero ¿qué estamos haciendo? El resumen lo llevamos a traductor Google, ¿no? Lo llevamos a traductor y eso ponemos ahí. Ese traductor Google no sirve, mis amigos. Nos da una idea, sí, pues, pero no es confiable, ¿ya? Incluso, miren, si hablamos un poquito más, en el Perú hay una asociación de traductores que están, pues, que tienen cierta representatividad en el país, ¿no? Entonces, cuando se va a publicar una, por ejemplo, un artículo en Scopus, esto, hay que recurrir a un especialista, porque una sola palabra puede distorsionar totalmente la información. Es como, hay varios manuales del estilo APA, sí, pues, pero que no están bien traducidos. Y eso nos afecta a todos. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros tener en cuenta primero cuando voy a llevar a cabo el acta? Recurramos, o sea, hablamos de un trabajo serio, no que ya recurrí al traductor y ya lo que me dice eso es. Usted consúltenlo, seguramente muchos de ustedes han estudiado inglés y se habrán percatado que no es confiable el traductor Google que tenemos, ¿no? Todos los tenemos, nos puede ayudar en algo, sí, pues. Allí por lo menos hasta un 60% será pues verídico, un 40%, ¿no? Hay cosas que eh, traduce pues y afecta a la investigación que estamos haciendo. Entonces, cuando hablamos nosotros del abstract, debe de tener, ¿no? Debe tener ciertos componentes. Y eso lo podremos resumir en 6 componentes o frases. Estoy un poquito, mucho frío, hace un poquito con la garganta. Entonces, miren, ¿qué debo de considerar ahí? Aparte de la introducción, o sea, ¿cuál es el tema que yo estoy investigando? Parte. Por eso ahí voy a enunciar el problema que se está tratando. A veces no sabemos qué pongo en la introducción y qué pongo en el resumen, ¿no? O, o qué pongo cuando el trabajo tiene introducción y tiene resumen. Ahora, ¿qué pongo? Entonces, es necesario saber qué es lo que debe de ir en cada componente. En el, en el resumen, otro sí, pues tiene que ir algo relacionado con la introducción que viene a ser el tema
que estamos investigando, o que hemos investigado, porque ya estamos en final, ¿no? Y se amerita ahí hacer, pues, una descripción del problema que se ha tratado ya a ese momento. Resumir ahí hasta dónde yo estoy aportando en este conocimiento. Todo conocimiento, mis amigos, o todo trabajo, ¿no? Se habla, pues, llegar a un límite. Ese límite se llama brecha. Entonces, imagínese, usted está investigando, vamos a suponer, la calidad de fibra de alpaca, ya, la calidad. Y usted llega a un límite, esa es la brecha, en donde investiga. Y de allí para arriba puede seguir creciendo, usted puede seguir después investigando, o eso le da opción a otros investigadores que de ahí para adelante siguen investigando. Se debe explicar cómo se aborda la brecha en el conocimiento. En esta investigación, ¿no? En particular que estoy diciendo, cómo es que llegué a esto, y de ahí para arriba o para adelante va a haber muchas opciones para poder seguir investigando. Debemos también tener en cuenta que en este abstract, ¿no? se debe, se debe hacer mención a los experimentos que se han llevado a cabo. ¿Se hicieron experimentos? ¿Qué se hizo, pues? Se diseñó un software, se llevó a cabo estudios de caso, o se llevó a cabo análisis, ¿no? Por ejemplo, análisis experimental de determinados hechos que se dan en la investigación, se llevó a cabo análisis de créditos, por ejemplo, o análisis financieros, análisis tributarios, hay que mencionarlo allí. Y también debemos de tener en cuenta cuál es el impacto de la investigación, porque no se trata del resultado de los experimentos estudios, sino de un resumen de las implicancias. Es que eso le va a interesar a los que quisieran o investigan en esa área. Hemos dicho que hay líneas de investigación, pero cada línea de investigación está acorde con determinadas personalidades que tienen dominio sobre esa área. Por ejemplo, yo investigo en finanzas, NIC y NIF. Ese es mi sector. Entonces, cada uno, cada investigador, tiene que elegir su propia línea de investigación. Lo ideal es una, pero como tiene relación las NIC con las NIF y tiene relación con la parte financiera, entonces yo me permito presentarme ante el mundo científico como, ¿no?, investigador en la parte financiera, NIC y NIF. Entonces, miren, eso es importante, sí, pues, porque cuando necesiten algún aporte suyo, se supone que usted domine esa área, le van a pedir algunos consejos, le van a pedir algunos aportes. Y nosotros, miren, a ver, tomen allí estas páginas web parasociales, que va a encontrar mucha información. Se va a encontrar ahí algunas propuestas de investigación, generalmente relacionados a financiamientos. Muy bien. Y bueno, nosotros casi no hacemos experimentos, pero ahí tenemos otra página web, tómele un pantallazo, que nos pueden ayudar a buscar ciertas información y a mejorar el trabajo. De eso se trata, a mejorar el trabajo. Muy bien. Entonces, miren, mis amigos, hay muchas cosas que podríamos seguir tratando, ¿no? Podemos seguir tratando, pero como les comentaba, tenemos que nosotros adecuar todo, todo lo que estamos mencionando a nuestro trabajo. Habrá algunas cosas que de repente no se adecúen para lo nuestro y tenemos que buscar otra forma de cómo relacionarlo, de cómo interconectar cierta información. Como decía, hay algunas escalas probadas ya a nivel mundial para el análisis, sí, pues,
pero no son específicamente para la parte contable. Yo no he visto ninguna escala que mida, pues, de repente, el crecimiento financiero. No, no he visto, pero sí hay algunos software que nos pueden ayudar y que lo podríamos adecuar a lo que pretendemos hacer. Una pregunta hasta acá, mis amigos. Muy bien. Entonces, ya después que tengo organizado todo mi trabajo, ya viene pues la labor de cómo yo voy a sustentar mi tesis. Entonces, esto que vamos a comentar nos va a servir ya ahora, lo vamos a poner en práctica, ahora que van a sustentar cada uno su tesis. Como el tiempo, imagínense, lo normal cuando va a sustentarse acá un grado son mínimo, ¿no? El grado dura de 2 horas y media, 3 horas. Eso es lo que dura. Pero ¿no? Esas 2 horas y media o 3 horas es todo el grado. Pero ¿qué tiempo se le da para que exponga el trabajo a la persona que se va a graduar? Lo normal, 40, 45 minutos. Entonces, no le vamos a dar ahorita para que usted ponga su borrador de tesis 45 minutos. Imagínense, nos terminaríamos. ¿Cuándo? Vamos a darle pues un tiempo, siquiera, ¿no? Máximo 15 minutos para poder terminar, pues. Van a ir pasando rápido y en donde vamos a de repente exponerlo a detalle, el capítulo 4. Y el resto lo pasa nomás. Para pasarlo, pero minutos, 2 minutos. Y en el capítulo 4 ahí se demorará, o sea, entre 12 a 15 minutos debe demorar su exposición. Ya les voy comentando. Entonces, pero eso no quiere decir que después de exponer me enviarán todo el trabajo. ¿Ya? Y al enviarme todo el trabajo, yo puedo con facilidad, si me envían todo el trabajo, ya lo revisaré. Muy bien. Entonces, ¿qué tiene que hacer allí? Aplicar lo que se llama la capacidad de síntesis. Es lo que tiene que hacer allí. Entonces, tienes que considerar lo más importante, lo que sea impactante, lo que realmente, pues, usted crea que va a ayudar a dar solución a algunos problemas o al problema que usted ha propuesto y que va a haber mucho interesado en ese tema que usted ha decidido investigar. No se trata como muchos, ¿no? Hacemos 20 diapositivas o 30 diapositivas y leo todo lo que dice la diapositiva. No, es simplemente la diapositiva es una ayuda en la cual nosotros nos vamos a guiar, ¿no? Pero no quiere decir que lo leo y ya está. Viene cuando usted, yo le hablo como jurado, te va y comienza a leer su diapositiva, se nota claramente. ¿Qué piensa el jurado? No conoces, no estás preparado. Eso es lo que piensa, yo le digo como jurado. Entonces, uno tiene que impactar desde el inicio. Da un título y comienza a hablar. Y ahí se va a dar cuenta del jurado, la persona que están allí evaluando, cuál es el dominio que usted tiene en esa área, en ese trabajo de investigación. Y ahí uno se va a dar cuenta si realmente usted lo ha hecho por el trabajo, porque eso se nota. Eso se nota si usted lo hizo, va a tener seguridad, va a ser preciso con las preguntas que le hagan y usted va a contestar, ¿no? De una forma técnica, una forma así rápida. Tenemos, por eso les comentaba, que saber manejar, pues, nuestro tiempo. Si yo le digo 12 a 15 minutos, entonces imagínese, fácil, pues, fácil. Usted tiene que adecuar a ese tiempo.
Pero de repente, si usted no lo ha practicado o no utiliza esa capacidad de síntesis, imagínese, ya terminó los 12 o 15 minutos y usted no ha llegado a explicar lo que debería explicar. Por eso que usted tiene que considerar el tiempo y lo más importante que le podría dar ese tiempo que usted ha decidido. Cuando uno está pues exponiendo, hay un miedo, es cierto. Entonces, para evitar eso, sobre todo cuando uno no está acostumbrado. Entonces, uno no está acostumbrado, ¿qué sucede? No está acostumbrado, me refiero a presentarse públicamente. Entonces, va a tener nervios, va a tener, de repente, no va a tener seguridad de sí mismo. Por eso es que es necesario, yo le estoy diciendo, oh, 12 ya 15 minutos como tope, que practique, practique, y que su tiempo le llegue aumentando, lo más importante, le llegue a esos 15 minutos. Que todo reto va a estar en la tesis, sí, pues, eso ya lo veré después, pero usted tiene que decir lo más significativo posible. Y todo trabajo, ¿no? Imagínense, nosotros somos, ya van a ser ustedes contadores. Cuando usted vaya, pues, así sea práctica, vaya formal, no vaya pues con su jean o algunos hasta con short, van cuando hace calor, no, pues, eso desdice de un profesional. El profesional tiene que ir, pues, bien presentable, con una vestimenta, si son chicas, una falda, pues, un sport elegante. Si son varones, mínimo, pues, con una corbatita, siquiera por allí, si usted se va a presentar a algún trabajo. O mire, si va a exponer, de norma. Sí, no sé si alguien, bueno, no creo que haya ahí alguien, pero incluso para suspender, al exponer su trabajo informe, en una oportunidad vinieron 2 chicas con minifalda. Señorita, este no es fiesta, por favor, vaya a cambiarse y regresa. Le vamos a dar media hora. Así, ¿no? Porque tenemos que enseñarlos, porque ustedes están recién en una etapa formativa. Si no le decimos eso ya se convierte en una costumbre. Entonces tenemos que nosotros, tenemos que tener claro cómo es que debemos enfrentar nosotros la sustentación de nuestra tesis. Miren, tanto esfuerzo, a ver, hizo la tesis, tanto costo. Al final, para que le desaprueben, creo que no sería dable. ¿Y por qué le desaprobarían, pues? Porque usted no domina el tema, y eso se nota. Y eso, mis amigos, sale a reflotar, aunque le parezca mentira. Entonces, tú tienes que ir bien, pues, bien presentable. Una vestimenta como dice acá, formal. Mantén una postura neutral. Tú tienes que estar mirando al jurado. Ahí van muchos, y ustedes se habrán percatado, tienen vergüenza, no sé qué pasa, y miran al piso nada más. No, va a notar que tú tienes conocimiento, pues. ¿Y cuándo vas a actuar de esa manera? Vas a actuar de esa manera cuando tú realmente tienes seguridad. Si no tienes seguridad, vas a estar pues, siempre con miedo, con temor. Como he dicho, el miedo, el temor es algo natural del ser humano, pero uno tiene que tratar de controlarlo. Porque usted como contador, una vez que se gradúe, sí, pues, también va a tener personal a usted, en donde tiene que exponer algunos temas, en donde tiene que dar ciertas charlas. Entonces, por eso es que en las universidades ya se va fomentando desde allí, se va fomentando lo que viene a ser las exposiciones, para que el alumno, en este caso ustedes, se vayan ya acostumbrando. Y ustedes habrán visto, cuando hay ciertas exposiciones, se exige, claro, ahorita no estamos en forma presencial,
pero ¿cómo va a presenciar que vaya usted, pues, siquiera con un ternito, una corbata por allí? Y cuando el jurado le pregunte, sí, responda con mucha seguridad y verá que él se va a dar cuenta. Uno que es jurado se acuerda, no, él tiene seguridad de lo que dice, ¿no? Por eso hemos manifestado que las diapositivas deben de ir con un título, letras oscuras sobre fondo claro. Hasta esto hay que tenerlo presente. Ya, entonces, mira, la diapositiva debe de ir con un título, sí, título, por ejemplo, NIF, ¿ya? Letras oscuras y sobre fondo claro. Entonces, mis amigos, son algunos consejos que no podemos dejar de lado. También damos algunas sugerencias para poder desarrollar una adecuada defensa, ¿no? Considere a su tutor de tesis como su más sincero aliado. O sea, ¿cuál es ese tutor? Es el asesor, porque esa es la persona, ¿no? Que le va a ayudar a usted. Bueno, por lo menos acá en las universidades que yo frecuento, el asesor también es jurado. Y me parece bien, porque si lo desaprueban al graduando, también lo están desaprobando al asesor, pues. Entonces, por eso, a veces cuando me designan a mi asesor, yo tengo que revisar sí o sí el trabajo. Y si está mal, yo le digo, pues tiene que rehacer esto, porque está de por medio su imagen, está de por medio el nombre del asesor. Entonces nosotros no podemos, pues, imagínese, poner en riesgo toda una imagen que ha sido ya ganada con mucho sacrificio, muchos años de experiencia, y por un momento eso todo diluirlo de ninguna manera. Por eso nos dice, mira, la defensa de su proyecto de tesis o tesis es también la defensa de su tutor de tesis. Entonces, sí, por eso es que eso conocemos, los que somos asesores, tenemos que tratar de guiarlo, ¿no? Y porque él va a dar pase, el asesor va a dar pase, es muy importante. Recuerdo mucho como coordinaba con nuestro director de escuela, ¿no? de, de Juliaca, y me decía, usted asesore nomás, pero le digo, no se trata de asesores nomás, eso es tiempo, no se trata de que, claro, es bien fácil decir asesóralo, pero si tú quieres un buen trabajo, tiene eso demora y tienes que estar detrás de la persona que va esté elaborando el proyecto o la tesis, porque si no, vas a quedar mal, va a presentar un trabajo mal hecho y va a figurar lo peor tu nombre. Entonces, muchos no toman conciencia todavía de esto porque no conocen, pues, de lo que es investigación. Entonces, tenemos que nosotros, las personas que están elaborando su tesis, tienen que ir de la mano, pues, con su asesor o su tutor. Sí, y hay que buscar un asesor que conozca, ¿no? Yendo a lo más práctico, alguien que conozca de lo que es la parte metodológica, la parte técnica. Si yo voy a hacer mi tesis sobre tributación, se me ocurre, tengo que trabajar con un experto, pues, con alguien que me pueda ayudar, que tenga experiencia en tributación. Y por otro lado, con el metodólogo, porque él es al final el que va a dar el pase. Ya, le va a dar el pase el asesor, él va a dar el pase, va a decir si está bien, que siga su trámite para que pueda sustentar lo más antes posible. Entonces nos hace ver, pues vienen acá, durante la defensa usted puede presentar vacíos o cierto grado de descoordinación. Si usted
Eso da a cada momento. ¿Y cuando presenta ciertos vacíos? Cuando su trabajo no ha sido bien elaborado. Entonces, cuando uno está, pues, haciendo la sustentación, incluso hay técnicas, cómo yo debo de actuar en el escenario. Sí, en más de una oportunidad, hasta desmayos han habido, por si acaso. Me acuerdo mucho, una señorita iba a comenzar a exponer y se desmayó. Entonces, ¿qué hacer ante eso? Pues se desmayó. Entonces, justamente porque no se preparó en lo que estamos comentando. No tenía la seguridad de lo que estamos hablando, ¿ya? Bueno, ya ha salido el aviso que en 5 minutos se corta. Si se corta, regresaremos, porque todavía nos faltan aún 20 minutos. Algo seguiremos comentando. Estos aspectos que le estamos haciéndole recordar es bueno para que usted lo tenga siempre presente. Bueno, decíamos nosotros que recuerde, durante la defensa usted puede presentar vacíos o cierto grado de descoordinación. Si usted está fraternalmente conectado con su tutor, una simple mirada hacia él le puede ayudar a salir de ese problema. Entonces, miren, es cosa también de un poquito de ingenio, es algo que debemos nosotros practicarlo antes de ir a sustentar lo que no ocurra, como en algunos eh, ex graduados se presentaban y en ese momento se notaba que ni siquiera habían practicado. Es punto a favor si yo como jurado le digo, tiene 40 minutos para poder sustentar su trabajo. Y usted a los 40 minutos termina, está planificando muy bien su tiempo. Y eso se requiere, no puede pasarse del tiempo porque todo ya está definido, ya está hasta reglamentado. Entonces tenemos que nosotros tener claro estos aspectos que hemos venido comentando. ¿Alguna pregunta, mis amigos, por ahí? Bueno, ya se va a apagar, vamos a regresar en 1 minuto, 2 minutos. Voy a utilizar, ¿no? Y siempre nos habla la investigación de estudiar, de seguir un método científico, ¿no? Pero ¿qué método? ¿Cómo lo llevo? Sobre todo cuando hablamos de la parte contable. Todos estos aspectos que estamos viendo, los que han seguido el curso de tesis en el Colegio de Contadores de Arequipa, seguramente se habrán dado cuenta que lo analizamos a detalle y allí damos algunos alcances mucho más profundos. Parece que el segundo curso va a ser en agosto, parece, ¿no? Porque vienen fiestas patrias, ya estamos cerca, miren como jugando, ya somos 6, y bueno, parece, eso se va a definir este fin de semana. Muy bien, entonces démonos cuenta, mis amigos, si nos vamos nosotros a la parte metodológica, tenemos que tener en cuenta ya algunos alcances que hay a nivel internacional. Y si hablamos de la metodología, tenemos que ir a la metodología en el área nuestra. ¿Cuál es el área nuestra? Ciencias sociales. ¿Ya? Entonces tenemos que ir por allí. Pero, como nos dice en esta diapositiva, el problema más extendido en ciencias sociales, no existe pues una metodología definida. Estamos hablando de todas las ciencias sociales. Peor todavía en la parte contable. Para poder alcanzar, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y hemos dicho, tenemos que valernos de algunas otras disciplinas y tratar de adecuarlo a lo nuestro. Pero podríamos, de repente, centralizarlo en estos dos tipos de métodos. El método empírico analítico, ¿ya? Que es el que más se adecua con nosotros, con la parte contable. Ya mire, empírico analítico
¿En qué se basa? En conocimiento objetivo. Entonces, usted va adecuando. Si yo obtengo información de mis estados financieros, ¿es conocimiento objetivo? Por supuesto que es objetivo, ¿ya? Si yo recurro a datos relacionados con la parte tributaria, o de repente a porcentajes, normas, ¿es algo objetivo? Por supuesto que sí. Entonces, miren, tenemos que ir nosotros adecuando acorde con los temas que tenemos y con la disciplina en la cual estamos inmersos. Por eso les comentaba que para el área de contabilidad, a veces se complica mucho porque no hay, pues, y no hay muchos aportes, no hay muchos investigadores. Entonces, esto va tomando forma cada día que pasa, sí, pues, pero no podemos nosotros darnos ciertos lujos de decir, a este método lo van a aplicar. Este método empírico analítico, ustedes han visto, he utilizado el método. Hay, cuando partimos, no podemos hablar de un método inductivo, deductivo, que sí podríamos nosotros también, por ejemplo, un método analítico e inductivo, pero justifique por qué, pues. Si hablamos de este método empírico analítico, se basa en conocimiento objetivo y preguntas de investigación y pueden contestarse con un sí o un no. Y la operacionalización de definiciones en variables pueden medirse. Dese cuenta que se va adecuando a lo que sí podemos. Estos métodos despliegan el razonamiento deductivo, ¿no? Que usa la teoría existente como fundamento para formular la hipótesis, que esas al final tienen que ser probadas, porque este método se basa en la explicación. Entonces, dígame, a ver, este método es el que más se adecua para nosotros, sea para la parte contable. Ahora, hay otro grupo de métodos interpretativos, pero dése cuenta, mire, enfocados en entender un fenómeno de forma holística. Los métodos interpretativos se enfocan en entender el por qué, cómo o por qué medio la gente hace lo que hace al tiempo de observar cómo ocurren esas prácticas, de forma que se puedan obtener resultados generalizables. Los estudios interpretativos requieren una selección cuidadosa de las variables y su examen, ya que se enfocan en conocimiento subjetivo. Desde este momento que no dice conocimiento subjetivo, eso no va para nosotros, o no es lo adecuado para nosotros. Lo adecuado sería este método. Y así tenemos que mis amigos ir analizando, ¿no? Diferentes aspectos, dése cuenta, pero ¿cuándo usted va a tener mayor certeza en el análisis? Cuando usted lea y lea y lea. Entonces usted lee diferentes aportes y de ahí sacará pues y ahí sacará usted su propio, ¿no? Aporte o su propia opinión. Cuando hablamos también, miren, de la metodología en ciencias sociales, debe comenzar por reescribir el problema de investigación, así como los supuestos del estudio. ¿Qué debe de incluir? Ahí debe decir qué tipo se está usando. Ya decíamos, para nosotros, para nosotros sería esto. Ya, y usted lo puede sustentar, pues. Claro que tiene que tocarlo con el trabajo que está haciendo, pero allí estamos. Entonces, cuando por ahí no dicen, yo te he dado el método deductivo, inductivo y cualquier otro método, ¿no? Entonces estamos hablando que hay que ser más razonable para la parte contable. Debe decir qué tipo de método está usando, ¿ve? ¿Qué debe de incluir? Las decisiones que se hicieron para seleccionar los datos desde el inicio. ¿Ve? Investigación, que ha sido, yo tengo bastante información y análisis, ¿sí?
diapositivas también de investigación cuantitativa, cualitativa, ¿no? Hay. Seguramente los que han estado en el curso habrán visto que yo propuse y hice algunos análisis, tanto de la parte cuantitativa como cualitativa, y con varios ejemplos. No sé si de ustedes han estado algunos, pero he visto, ¿no? Algunos de, bueno, y les he manifestado que los que han estado, escríbanme, escríbanme así, de algo les servirá porque se nota que hay interés en la investigación. Porque investigación usted no va a aprender, mis amigos, de la noche a la mañana. Esto requiere de ir participando en diferentes eventos, de ir haciendo diferentes análisis, de leer muchos artículos científicos, de participar en muchos cursos, de leer muchas tesis. Se debe incluir allí, cuando hablemos de la parte metodológica, no solamente, pues, no si son datos cuantitativos o cualitativos, sino también las herramientas y métodos utilizados en colectar información. ¿Qué herramientas utilicé? ¿Y cómo se identificaron las variables relevantes? Miren el consejo que se nos da. La forma en que se procesaron los datos, cómo se ha hecho, y los procedimientos utilizados en el análisis. Las herramientas o estrategias de investigación específicas utilizadas para estudiar la hipótesis y la pregunta de investigación. Entonces, miren mis amigos, podríamos seguir comentando y comentando, como esto se vuelve prácticamente en un monólogo, cuando no hay pues cierta base, cierto conocimiento. Entonces, imagínense, podemos seguir comentando, hablando, yo tengo bastante información, pero la pelota está en su cancha de cada uno de ustedes. ¿Qué tienen que hacer? Adecuar, tratar de hacer de lo mejor. Ya le vuelvo a repetir, para mí no hay, si yo veo que es encuesta o yo veo que es, ya le he dicho, 5 y ahí quedó. ¿Para qué perdemos tiempo? ¿Es encuesta o es entrevista? ¿No? Entonces, tampoco con la observación por sí sola, no se puede hacer una investigación en la parte contable. Esto yo le voy dando algunos alcances porque ya estamos muchos años trabajando en este tema. Entonces, no es que yo le diga, bueno, probablemente muchos le digan que sí se puede, y yo no le digo que no se puede, pero no es consistente. Muy bien, mis amigos, ahora pues ya nos faltan 3 minutos y ahí nos vamos a quedar y seguiremos. Ojo, no se olviden, la próxima semana, como hoy día, estamos dando nuestro examen. Ya, espero este fin de semana pasar las notas del primero, que ya hemos puesto todos, eso estaba esperando, y ahí no nos confiemos si tenemos alguna nota probatoria, porque eso podría diluirse si damos un mal examen posteriormente, y peor, si la tesis está mal hecha. Muy bien, nos quedamos, mis amigos, ¿alguna pregunta? Bien, ahí nos quedamos, entonces, cuídense, mis amigos, nos estamos viendo.